Bien, resolvamos los problemas correspondientes al tema de estequiometría en el curso de química. Y cuando hemos visto este tema, ¿verdad? Hemos visto ecuaciones químicas, ¿no? Hemos visto reactantes que reaccionan, ¿verdad? Y producen, ¿cierto? Nuevas sustancias, ¿no? Y la idea de estudiar estequiometría es ver cómo las proporciones de las sustancias interactúan para producir cierta cantidad, ¿no? De nuevas sustancias, ¿no? Lo importante de la estequiometría es ver, ¿verdad? Y analizar esas proporciones, tomando en cuenta eh, los moles, ¿verdad? Que reaccionan, tomando en cuenta las masas de las sustancias, tomando en cuenta el número de partículas por mol de cada sustancia y tomando en cuenta también la capacidad, por así decirlo, ¿no? Que tiene cada sustancia, ¿no? O el volumen, ¿cierto? El volumen que tiene cada sustancia. Y bueno, las reacciones, ¿verdad? Hay reacciones por combustión, ¿cierto? Hay reacciones que liberan energía, ¿cierto? Y hay reacciones que absorben energía. Entonces eso también vamos a ver ¿no? más adelante en un problemita, me parece que ahí eh, surge, ¿verdad? Este concepto de absorber energía o liberar energía. Entonces resolvemos el problema 11 y 15, ¿ok? Y veamos cómo jugamos matemáticamente con la cantidad, ¿cierto? Con las cantidades de masa o moles o número de moléculas o número de partículas, ¿cierto? En las reacciones químicas. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Recordando, ¿no? Recordando este concepto de mol. Es importante comprender esto del mol, ¿cierto? Entonces, el mol, ¿verdad? Es una magnitud fundamental, ¿cierto? La mol es una magnitud fundamental que de alguna forma va a medir la cantidad de partículas, ¿ok? Que tiene una sustancia. Por ejemplo, una mol de cualquier sustancia, de cualquier sustancia, decimos ¿no? que en una mol de esa sustancia encontramos ahí cierta cantidad de partículas. En este caso, encontramos 6,022 por 10 a la 23, ¿cierto? Partículas. Partículas. En una mol de cualquier sustancia encontramos esta cantidad de partículas, ¿no? 6,022 por 10 a la 23 partículas. Por ejemplo, si la sustancia es algún átomo, ¿no? Por ejemplo, hierro sólido o aluminio sólido o zinc sólido, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Si en una mol de zinc sólido, el zinc es un metal, ¿cierto? Entonces, en una mol de esta sustancia, o cuando decimos que tenemos una mol de zinc, lo que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Es que hay, en dicha mol de zinc, ¿verdad? Encontramos 6,022 por 10 a la 23 átomos de zinc, ¿no? En este caso, las partículas serían átomos, ¿no? Entonces, y serían átomos, pues porque el zinc es un elemento, ¿no? ¿Cierto? Es puro y solo hay presencia de átomos de zinc, por lo tanto, habrían 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Esa cantidad de partículas. Por ejemplo, ¿qué tal ahora si queremos ver en alguna molécula, ¿no? ¿Qué tal si vemos, por ejemplo, en el gas hidrógeno? El gas hidrógeno, ¿verdad? Es una molécula, ¿no? Está unido dos átomos de hidrógeno formando una molécula, ¿no? Gas molecular. Entonces, si decimos, por ejemplo, una mol de gas hidrógeno, de H2, entonces, en esa mol de gas hidrógeno vamos a encontrar 6,022 por 10 a la 23 moléculas de gas hidrógeno. Entonces, aquí sería moléculas. Entonces, depende de la sustancia, ¿no? Si la sustancia es un elemento, encontramos esta cantidad de átomos, pero si la sustancia es una molécula, ¿cierto? Encontramos esta cantidad de moléculas, ¿no? Entonces, depende de la sustancia, ¿no? Las partículas de la sustancia. Las partículas de un elemento, pues son los átomos, y las partículas de algún gas molecular, pues son moléculas, ¿no? Entonces, más o menos de esa forma es la que ¿no? debemos de recordar. Algo adicional que también debemos de recordar que seguramente va a estar presente es que en una mol de cualquier sustancia, ¿verdad? Por convención, ¿verdad? Se ha determinado ¿no? que por una mol de cualquier sustancia, sean elementos o moléculas, ¿no? Decimos que encontramos, bueno, tiene una capacidad ¿verdad? de 22,4 litros, ¿no? 4 litros de dicha sustancia, ¿no? Por ejemplo, en una mol de gas hidrógeno, en una mol de gas hidrógeno se presenta 22,4 litros de gas hidrógeno. En una mol de zinc encontramos 22,4 litros de zinc. Entonces, eso es por convención, ¿no? Ya. Entonces, de esa forma, o bueno, considerando estas ideas, ¿ok? Es que nosotros debemos de entender las moles, ¿no? Las moles. Bien. Y por cada mol también, ¿cierto? De cada sustancia, pues va a depender de los gramos de cada sustancia, ¿no? De su peso atómico, ¿no? Entonces, también vamos a relacionar el peso atómico con la cantidad de moles, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Entonces, con esas ideas, o recordando esto, ¿no? de los moles, ¿no? De esta magnitud de cantidad de sustancia, ahora sí resolvamos, por ejemplo, el problema 11 y 15, ¿no? En el 11 tenemos una reacción química, tenemos zinc reaccionando con ácido clorhídrico, ¿cierto? Bien.
Y al reaccionar, ¿verdad? Obtenemos cloruro de zinc, ¿no? Entonces, cloruro de zinc. Y libera un gas, ¿no? Gas hidrógeno. ¿Ok? Bien. Si tenemos una reacción química, ¿verdad? Antes de ver su estequiometría, ¿no? Ver las proporciones de los moles, las proporciones de las masas, del volumen, de la cantidad de moléculas o partículas o átomos, ¿cierto? Debemos de ver o asegurarnos que la ecuación química esté debidamente balanceada. Entonces, si en los reactantes hay un átomo de zinc, en los productos también debe haberlo, y si no, lo hay. Luego, hay dos átomos de cloro en los productos y acá hay un átomo de cloro en los reactantes, entonces debo de duplicar esta molécula. Bien. Finalmente, como he duplicado la molécula de ácido clorhídrico, tengo dos átomos de hidrógeno. Y a la derecha, en los productos, en el gas molecular, también tengo dos átomos de hidrógeno. Entonces ya está balanceado. Todo está balanceado. Entonces, la reacción química sería de esta forma, ¿no? Una mol de zinc reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico para obtener una mol de cloruro de zinc y una mol de gas hidrógeno. Entonces, esa sería, ¿no?, mi proporción, ¿no? En esa proporción, o esa proporción es la guía, ¿no?, de esta reacción química. A partir de aquí, podemos obtener toda la información estequiométrica de la ecuación. Por ejemplo, el átomo de zinc tiene un peso molecular de 65,4 UMA. Eso significa que por 65,4 gramos, por 65,4 gramos de zinc, ¿ok? Voy a obtener cierta cantidad de cada una de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, entonces, si vemos, por ejemplo, el zinc, ¿verdad? El zinc tiene un peso atómico de 65,4 gramos por mol, ¿no? Por mol. Eso quiere decir que por mol tenemos 65,4 gramos de zinc. Bien. Si hago reaccionar 65,4 gramos de zinc, voy a obtener, en este caso, voy a compararlo, me parece que tengo que compararlo con el gas hidrógeno, entonces lo comparamos con el gas hidrógeno. Entonces, cada átomo de hidrógeno es 1 gramo por mol, como son dos átomos, habrá 2 gramos por mol, y como es una mol, entonces es 2 gramos, pues, ¿no? Porque es 2 gramos por mol, hay una mol, si hubiesen dos sería 4 gramos, ¿no? El doble. Bueno, entonces, el zinc tiene un peso atómico de 65,4 gramos por mol, y si hago reaccionar esta cantidad, debo de obtener 2 gramos de gas hidrógeno, ¿verdad? Okay. Y así puedo ir comparando cualquiera de las sustancias, ¿no? Viendo sus pesos atómicos y viendo cuántos moles hay, ¿no?, en la ecuación química, o cuántos moles están presentes en la ecuación química. Bien, leamos ahora el problema, ¿no? Vamos a ver. La cantidad de gas hidrógeno, dice, a condiciones normales, formados a partir de 65,4 gramos de zinc, con suficiente ácido clorhídrico, según la ecuación es... ok, me están pidiendo entonces la cantidad de gramos de hidrógeno, o no solo gramos, ¿no? Me dice cantidad. Entonces puede ser gramos, puede ser moles, puede ser el volumen o puede ser la cantidad de partículas, ¿no? Entonces no sabemos. Pero bueno, aquí he empezado colocando los gramos. Entonces, si usamos 65,4, según nuestra receta, debo de producir 2 gramos de gas hidrógeno, ¿no? Y según el problema, dice que se va a usar justamente esa cantidad de zinc, ¿no? 65,4. O sea, justamente se va a usar esta, ¿no? La parte con lo que iniciamos siempre, ¿no? Con los gramos del átomo y vemos la cantidad de moles que hay. Entonces, justamente van a usar, ¿no?, como por así decirlo, ¿no?, la cantidad base, ¿no?, la cantidad guía, justamente la van a usar. Entonces, si van a usar esta cantidad, ¿ok?, vamos a jugar con esa cantidad y ver qué sucede con el gas hidrógeno. Entonces, primera idea, si utilizo 65,4 gramos de zinc, debo de obtener 2 gramos de gas hidrógeno. Por lo tanto, aquí yo descartaría, por ejemplo, la letra B. La letra B es incorrecta, porque con 65,4 gramos de zinc voy a obtener 2 gramos, no 1 gramo, 2 gramos de gas hidrógeno. Bien. ¿Qué tal si vemos los moles ahora? Por una mol, ¿cierto? Según mi ecuación química, por una mol de zinc voy a obtener una mol de gas hidrógeno. Entonces, por una mol que corresponde a 65,4 gramos, voy a obtener una mol de gas hidrógeno. Por lo tanto, la letra A también sería incorrecta, porque no voy a obtener 2 moles con 65,4, voy a obtener una mol. Bien. ¿Qué más? Como voy a utilizar una mol, ¿cierto? Lo que obtengo aquí es una molécula de gas hidrógeno, no dos. Si fuese dos, acá estaría el número 2, ¿no? Sin embargo, solo está presente el 1, ¿no? Entonces la letra C también es incorrecta. Con 65,4 gramos de zinc, que corresponde o es equivalente a una mol de zinc, ¿verdad? Voy a obtener una molécula de gas hidrógeno, no dos, una. Y finalmente, la letra E también es incorrecta, porque en una mol de cualquier sustancia, ¿cierto?, hay cierta cantidad de moléculas o átomos, dependiendo de la sustancia. Entonces, el gas hidrógeno es una molécula, ¿cierto? Entonces, la letra E es incorrecto porque dice átomo de hidrógeno. Debería decir moléculas de H2, ¿no? Entonces, hay una incongruencia
en la cantidad de sustancia, ¿no? Debería ser aquí moléculas. Por lo tanto, la E es incorrecta. Finalmente, la letra D sería la correcta, ¿no? La letra D sería nuestra respuesta correcta. Y vamos a explicar por qué, ¿no? Recordemos que en una mol también habíamos dicho, ¿no? De cualquier sustancia, ¿verdad? Tenemos 22,4 litros de dicha sustancia. Entonces, si hago reaccionar 65,4 gramos de zinc, que corresponde a una mol de zinc, ¿ok? Voy a obtener una mol de gas hidrógeno, pero en esa mol voy a tener 22,4 litros, ¿no? Entonces voy a tener 22,4 litros de gas hidrógeno, que sería la respuesta verdadera, ¿no? La afirmación correcta. Entonces la letra D es la correcta. Veamos ahora el problema 15, ¿no? Si observamos el problema 15, ¿ok? Ya está balanceado, ¿no? Debido a los coeficientes estequiométricos que ya nos muestran, K3, K2, acá 6, ¿no? Y bueno, como aquí sería 1, ¿no? Una mol. 3 mol, 2 mol, 1 mol, 6 mol. Bien. Veamos la primera afirmación, ¿no? Veamos la primera afirmación. Dice, por cada mol de gas hidrógeno que reacciona, se forma 2 moles de agua. Bueno, aquí hay un error, ¿no? Si observamos la ecuación química, no hay presencia de gas hidrógeno. No es parte de las sustancias de la reacción. Entonces, aquí me parece que ha habido un error. Y aquí lo que deberíamos colocar es, en vez de H2, deberíamos colocar, recortar esto, vamos a ver si se puede recortar. Sí, no. Bueno, vamos a cambiar esta expresión, ¿verdad? Esta expresión no es la correcta. Debería decir por cada mol de H2S, ¿no? Que sí es una sustancia, ¿verdad? Bien, entonces por cada mol de H2S se forman 2 moles de agua. Bueno, veamos. Por cada mol, bueno, en vez de 3 moles, dice que va a reaccionar una mol por cada mol, ¿no? Voy a obtener 2 moles de agua, ¿no? 2 moles de agua. Bueno, veamos si las proporciones son las mismas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, efectivamente son las mismas, ¿no? Porque de 1 a 3 es por 3 y de 2 a 6 también es por 3. O sea, ¿no? La proporción es correcta. O al revés, ¿no? De 3 a 1 es entre 3 y de 6 a 2 también es entre 3. O sea que se está respetando la proporción de los moles, ¿no? Podemos decir entonces que la primera afirmación es verdadera. Para la siguiente afirmación nos menciona, se necesitan 5 mol de hidróxido de aluminio. 5 mol de hidróxido de aluminio. Acá está el hidróxido. Bien, para producir 10 moles de sulfuro de aluminio. Entonces el sulfuro de aluminio está por aquí. Voy a obtener, dice 10. Bien. Si observamos, ¿verdad? Las proporciones de los moles no es la correcta. No es la correcta. Porque de 1 a 10, es por 10. Y de 2 a 5 es por 2,5, ¿no? Por 2,5. 2 por 2,5 es 5. Entonces las proporciones no son las mismas. Por un lado es por 10 y por el otro es por 2,5. Entonces no se está respetando, ¿no? la guía, ¿no? La guía de los moles, ¿no? De la ecuación química. Por lo tanto, decimos que la afirmación número 2 es incorrecta. Por cada mol de hidróxido de aluminio, entonces acá hay una mol, dice que reaccionan 1,5 de H2S. O sea, reacciona, dice 1,5 de H2S. Bien. Y bueno, acá me coloca 1,5 veces esta cantidad de moléculas, ¿no? Esta cantidad de moléculas. Entonces, si hablamos de moléculas, ¿cierto? Hablamos de moles. En una mola hay esta cantidad de moléculas, ¿no? Bien. Entonces veamos si las proporciones son equivalentes, ¿no? Por ejemplo, de 2 a 1, ¿verdad? He dividido entre 2. Y de 3 a 1,5 también he dividido entre 2, ¿no? 3 entre 2 es 1,5. O sea, la proporción es la correcta. Por lo tanto, la tercera afirmación es verdadera. En la cuarta, ¿no? Si observamos la cuarta, vamos a ver la cuarta. Ok, está. La cuarta, por ejemplo, nos menciona que para 12 moles de H2S, entonces aquí voy a colocar 12, ¿ya? Y 8 moles de aluminio, 8 moles de aluminio, 8 moles de hidróxido de aluminio, perdón, se obtiene 24 moles de agua. Entonces aquí 24 moles. Si observamos los coeficientes estequiométricos, se han cuadruplicado, ¿no? Se han multiplicado por 4, por 4, por 4. Por lo tanto, la proporción, al ser homogénea para las tres sustancias, decimos que la afirmación es verdadera. Y finalmente, por cada mol de agua que se produce, entonces voy a borrar aquí mi proporción, por cada mol de agua que se producen 6 moles de sulfuro de aluminio, o sea, 6 moles. 6. Y bueno, si observamos la proporción no es la correcta, ¿no? De 6 a 1 es entre 6 y de 1 a 6 es por 6. La proporción no es la misma, por lo tanto, la afirmación es falsa. Bien, para el problema 13 debemos de recordar, ¿cierto?, que en una mol de cualquier sustancia vamos a obtener 6,022
por 10 a la 23 partículas de dicha sustancia. Por ejemplo, si vemos la mol de un elemento, tendremos esta cantidad de átomos, y si vemos la mol de una molécula, tendremos esta cantidad de moléculas. Pero para el problema 13, ¿verdad? Si lo leemos detenidamente, lo que nos pide buscar, ¿verdad? Es la cantidad de gramos de oxígeno, ¿cierto? La cantidad de gramos de oxígeno que se deben usar, ¿verdad? Para que reaccionen cierta cantidad o cierta cantidad de partículas del gas hidrógeno. Entonces nos están hablando de partículas, ¿no? En este caso de moléculas. Entonces es importante comprender que nosotros podemos relacionar la cantidad de moléculas con la cantidad de moles. Es muy importante. Entonces, si leemos el problema, la cantidad de moléculas que queremos hacer reaccionar de gas hidrógeno es 1,2044. Vamos a colocar por acá. 1,2044 por 10 a la 24 moléculas de hidrógeno. Moléculas de hidrógeno. Bien, de alguna forma esta expresión numérica debemos de compararlo con 6,022 por 10 a la 23. Entonces, si usamos un poco la matemática, ¿verdad? Podemos transformar esta expresión, ¿cierto? Y el 10 a la 24 transformarlo en 10 por 10 a la 23. ¿No? 10 a la 24 es 10 por 10 a la 23. Efectuamos el 10 con el decimal y obtenemos 12,044 por 10 a la 23. Y si comparamos estas cantidades, me doy cuenta que 12,044 es el doble, ¿no? Entonces se está utilizando el doble de moléculas. Si se utiliza el doble de moléculas, entonces se está utilizando 2 mol de gas hidrógeno. Entonces, para esta cantidad de moléculas de hidrógeno, ¿verdad? Está presente 2 moles de gas hidrógeno, porque es el doble de moléculas que hay en una mol. Por lo tanto, en vez de trabajar con la cantidad de moléculas, me doy cuenta que lo que quiero reaccionar son 2 moles de gas hidrógeno. ¿Ok? Bien. Entonces, más o menos esa idea es la que vamos a usar para resolver. Entonces, del análisis que ya he mostrado, ¿ok? Nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Entonces, primera idea, que 12,044 por 10 a la 23 es equivalente, ¿verdad?, a 2 moles de gas hidrógeno, que es justo lo que quiero reaccionar, ¿no? Entonces, coloco mi ecuación química, 2 moles de gas hidrógeno más O2 más 1 mol sería, ¿no? Más 1 mol de gas de oxígeno, ¿no? De oxígeno molecular, obtengo 2 moles de agua, ¿no? Bien. Entonces, lo que voy a hacer reaccionar son 2 moles, ¿no? de hidrógeno, de gas hidrógeno. Entonces, aquí puedo decir, ¿no? Con 2 moles de gas hidrógeno, ¿no? Si hago reaccionar 2 moles de gas hidrógeno, requiero de 1 mol de gas oxígeno, ¿ok? Pero en 1 mol de gas oxígeno, ¿hay cuántos gramos de oxígeno? Bueno, por cada átomo de oxígeno son 16, como son 2 átomos, habrá 32 gramos por mol, ¿no? ¿Cierto? Bien, entonces si vemos la masa o el peso atómico del O2, sería 32 gramos por mol. Y como voy a usar 1 mol, pues serían 32 gramos. Por lo tanto, la clave sería la letra A. Para el problema 14, debemos de recordar que algunas reacciones químicas absorben energía y otras liberan energía. En este caso, las combustiones, ¿verdad?, liberan energía, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la combustión del gas propano. Entonces, esta reacción es exotérmica, es decir, va a liberar energía. Por lo tanto, puede ser que la clave sea la letra B o puede que la clave sea la D o la E, ¿no? Porque no se absorbe energía, sino se libera. Pero aquí nos da la indicación de cuánto se libera por mol, ¿no? Entonces, dice que se libera 1400 kJ por mol. Entonces, lo que tenemos que ver es cuántos moles hay, ¿verdad?, en el balón, ¿cierto? ¿Cuántos moles hay en el balón de gas? Si observamos el dato, nos dice que el balón contiene 10,12 kilogramos de propano. Y eso en gramos, ¿verdad?, sería multiplicarlo por 1000, y eso sería 10.120 gramos. ¿Ok? Entonces tenemos que ver cuántas moles de gas propano hay en 10.120 gramos. Pero si recordamos, ¿verdad? Si recordamos, en una mol, ¿cierto?, de gas propano, C3H8, ¿ya? Es una mol de esta cantidad equivale al peso atómico de la molécula, ¿no? El problema nos da, ¿verdad?, el peso molecular del propano, ¿cierto? Nos dice que es 44 gramos, ¿no? Entonces, eso significa que en una mol de propano hay 44 gramos. 44 gramos por mol. Entonces, lo que tengo que hacer para ver cuántos moles, pues es dividir 10.120 gramos entre 44, ¿no? Porque por cada mol es 44 gramos. Entonces, tengo que ver cuántos 44 gramos puedo formar en 10.120. Entonces, si divido con la calculadora, ¿verdad?, 10.120 entre 44 gramos, obtengo 230. Entonces, en 10.120 gramos, ¿verdad?, eso equivale a
200 a 230 moles de dicho gas, ¿no? Bien, entonces, por mol se liberan 1400 kilojoules. Si hay 230, entonces se va a liberar 230 veces 1400, ¿verdad? Y 230 veces 1400. Eso es equivalente a 322.000 kilojoules. Entonces, sería aquí, si multiplicamos 230 por, eh, por 1400, ¿no? Sería 322.000, ¿no? 322.000 kilojoules. La clave sería entonces, se liberan 322.000 kilojoules.